Buenos días. Vamos a continuar viendo a Michel Foucault, que va a escribir un libro muy importante acerca de el orden del discurso. Y en ese libro nos va a hablar de cómo se estaría formando, cómo estaría funcionando el discurso. También en la historia de la sexualidad va a explicar cómo surgen estos discursos y principalmente en la época victoriana y cómo esos discursos también lo recibe la gente y no solamente serían discursos, sino serían formas de actuar. Un aspecto que le interesaba mucho a Michel Foucault va a ser encontrar de dónde están surgiendo los diferentes discursos. Entonces él se pone a estudiar, por ejemplo, de dónde están surgiendo el discurso de la clínica, el discurso de la medicina, el discurso que tiene que ver con la locura, los discursos que tienen que ver con la cárcel y los discursos que tienen que ver con la sexualidad. Porque este Michel Foucault pensaba que muchas veces nosotros consideramos algo como natural cuando en realidad es una construcción social. Hablar de la locura o hablar de los manicomios, si lo vemos desde el siglo XX, lo vemos como algo que ya está establecido, como algo que es natural, pero en realidad fue toda una construcción y por eso Michel Foucault se pone a pensar desde dónde está surgiendo esta idea de la locura, esta idea de los manicomios o esta idea de las cárceles. Y una de las teorías principales de Michel Foucault va a ser que estas instituciones como el manicomio, como la cárcel y también la escuela van a ser eh, instituciones que surgen principalmente a partir de la época clásica. Despuésito de la Revolución Francesa, estas instituciones se van a volver más fuertes, se van a volver más nacionales, se van a volver más aceptadas por la sociedad. Y, y esta aceptación por la sociedad, muchas veces dice Foucault que cuando se aceptan, muchas veces se crean leyes para que estas puedan funcionar y que en ese sentido también se estaría legalizando lo que tiene que ver con el ejército, lo que tiene que ver con el Estado, lo que tiene que ver con las prisiones, lo que tiene que ver con la policía, lo que tiene que ver con la sexualidad y lo que tendría que ver con los manicomios, lo que tiene que ver con la locura. Estas ideas que tiene principalmente Michel Foucault estarían relacionadas con la escuela francesa de sociología y casi también la escuela francesa de sociología, de historia y en muchas disciplinas, se pone a estudiar históricamente el desarrollo de estas instituciones y el desarrollo de lo que tiene que ver con estos discursos. Entonces vamos a ver eh, varios videos relacionados con Michel Foucault que nos hablarían principalmente de su pensamiento, ¿no? Su pensamiento que estaría atravesado por la idea del poder, que estaría atravesado por la idea de subjetividad, que estaría también atravesado por la idea del saber. Para Michel Foucault, el saber es una forma de poder y el poder también estaría expresado principalmente en los discursos y estaría expresado principalmente en los discursos como una forma de control, como una forma de dominación. Entonces vamos a ver un primer video que nos explica en general cómo va a ser esta teoría de Michel Foucault. Una que sería la idea de poder, que sería una idea amplia que va a estar en casi todos lados y que lo vamos a ejercer de diferentes maneras. Otra idea también muy importante de Foucault va a ser la idea del saber, que el saber implica poder y a su vez implica ciertas maneras de dominar, ¿no? Los saberes y los poderes se van a manifestar principalmente a través de los discursos. Entonces, si yo me quiero legitimar, si yo quiero tener esa determinada hegemonía, necesariamente voy a necesitar de los discursos. Entonces, los discursos están funcionando todo el tiempo en la sociedad y sería una forma de ver y de controlar quién tiene estos diferentes poderes. Bueno, vamos a pasar a ver si tienen algún comentario sobre los videos que vimos o alguna pregunta acerca de esas categorías que menciona Michel Foucault. Días. Yo tengo dos preguntas. La primera es de la resistencia al poder, porque, bueno, según era como poner al sujeto como una obra de arte, más o menos así entendí.
Entonces, ¿se refiere al típico sé tú mismo y piensa de la manera diferente a los demás? O sea, ¿va por ahí o no? Es la primera. Y la segunda, en este último video mencionaba ¿qué era? Bueno, creo que está hablando de la microfísica del poder, que era ir a lo más bajo de los individuos. O sea, se refiere a ir, por ejemplo, hablando de clases, ¿no? De ir a lo más bajo, por así decirlo, a los indigentes, o se refiere a lo más bajo dentro de su mente. Sí, si se fijan, lo que estaba mencionando Michel Foucault es que siempre vamos a estar siendo creados por el poder, vamos a estar siendo creados por esas instituciones. Y él muchas veces no quiere estudiar como sería este otro autor que se llama Althusser, las instituciones así globalmente, las instituciones generalmente, como sería el Estado, como sería la escuela, como sería el ejército, sino él quiere ir a cuestiones más concretas, a cuestiones más de la vida cotidiana, a cuestiones más micro. Y en estas cuestiones más micro que menciona Michel Foucault, te dice que lo primero que se va a estar controlando el poder van a ser los comportamientos. Entonces nos están diciendo a dónde puedes ir, a dónde no puedes ir, qué puedes hacer, qué no puedes hacer. Entonces hay un control del comportamiento. Ese sería el primer tipo de control micro. Otro tipo de control micro sería el control del cuerpo. En ese control del cuerpo te dicen cómo tienes que vestir, qué ropa puedes utilizar. Y por ejemplo, en el mundo árabe, pues a lo mejor la mujer tiene que salir con burka, tiene que salir con toda tapada del cuello, toda tapada de las manos, toda tapada hasta los pies. Y creo que en este mundo islámico a veces hay un traje de baño que sería así casi casi como de los años 20 que tapa casi todo el cuerpo, ¿no? Y esto de repente también se discutió un poquito en Francia, si se debía de permitir a las mujeres usar la burka o si de repente ellas eran libres de, si tú eras árabe, de decidir si usar o no usar la burka, ¿no? Entonces están controlando cómo te comportas, están controlando tu cuerpo y no solamente están controlando tu cuerpo con respecto a cómo te vistes, sino también están controlando tu cuerpo en lo que decía que a partir de la década de los 80 va a haber más controles de natalidad, más controles de vacunación, más controles de las enfermedades. Entonces también se controla tu cuerpo. Y la tercera forma de control que va a ver Michel Foucault es que te dice que antes eran poderes represivos, como el ejército, como la policía, pero lo que te dice Foucault es que ahora con los medios de comunicación, con la educación y con las diferentes instituciones, están controlando, se llegan a controlar tus pensamientos a través de todos estos discursos que tú estás recibiendo. Entonces serían como ir hacia abajo, sería ver estas cosas más concretas, estas cosas más de la vida cotidiana que tienen que ver con tu comportamiento. Entonces, a lo mejor creo que muchas veces, antes cuando estaban los gobiernos del PRI y del PAN, había ciertos controles que no podías hacer una manifestación en el Zócalo. Entonces esto se rompió muchísimo cuando llega Cuauhtémoc Cárdenas, cuando llega AMLO, de que aunque fuera sin permiso, ibas al Zócalo y tomabas el Zócalo, ¿no? Creo que cuando gana Cuauhtémoc Cárdenas el Distrito Federal, se convierte en una tradición que ya todos los grupos pueden ir y pueden manifestarse en el Zócalo, ¿no? Pero antes era como una prohibición de comportamiento, de que no podías ir al Zócalo a menos de que pidieras permiso y a menos, no sé, bajo circunstancias excepcionales, que era así como el desfile de el 16 de septiembre o el desfile de la batalla de Puebla, etcétera, etcétera. Entonces nos están controlando esto que son los comportamientos, esto que tiene que ver con el cuerpo y esto que tiene que ver con los pensamientos. Entonces sería un poquito la microfísica del poder, que si tú ves, esto lo ve Foucault, como cosas más cotidianas, pero él no solamente le interesaban estos aspectos micro, sino también le van a interesar otros aspectos más generales, como podía ser cómo se crean las leyes, cómo se crean los gobiernos, cómo se crea la represión con la policía, con el ejército, pero eso ya son a un nivel más grande y a un nivel más micro estarían siendo estos controles como más sutiles de comportamiento, estos controles más sutiles con respecto al cuerpo y con respecto a las maneras de pensar, ¿no? Creo que ahorita que casi que todos los medios pertenezcan a muy pocas personas, eso también de repente te da solamente una visión de lo que recibes de las noticias, de lo que recibes de información, ¿no? Entonces, en ese sentido, él quería ver estos aspectos más pequeñitos de cómo se están controlando tu mente, tu cuerpo y cómo se está controlando lo que tiene que ver con tu comportamiento. No sé si te queda más claro, Arturo, o precisar más.
No, 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 sí, profe, sí era eso de entender, si era desde, o sea, desde lo más bajo del ser, por así decirlo, o de una clase de personas, pero no, ya, ya quedó claro. Sí, Gracias. entonces, esta sería la microfísica del poder y sería como ir hacia lo más bajo, ¿no? Luego, otra parte de los estudios de Michel Foucault van a ver que el poder siempre está, y se ejerce principalmente sobre los más excluidos, y entonces él estaría viendo que los más excluidos para él serían los locos, las personas que están en la cárcel, las personas más pobres, y también empezaría a hablar de las mujeres y empezaría a hablar de la comunidad LGTB. Entonces te dice, el poder acepta a ciertas personas que son como la normalidad, pero excluye a locos, excluye a enfermos, excluye a ancianos, excluye a gente muy pobre y excluye a muchas veces en los 80s y en los 70s a la comunidad LGTB, ¿no? Entonces ese sería otro nivel de estudio, que cómo se excluye a ciertos determinados grupos sociales dentro de esos juegos de poder. Entonces ahí también sería otro campo de estudio. Entonces por eso vimos en el video que Michel Foucault dice que va a crear un grupo para ver cómo se trata a los prisioneros y defender los derechos de los prisioneros, porque muchas veces pues, se le da poco de comer, a lo mejor están bajo situaciones de mucho control o de mucho estrés, o no tienen servicios médicos, y por eso va a ir a tratar de ver también qué ocurre con todos los excluidos. Pero en primer lugar le interesa el grupo general de las personas, y en este grupo general de las personas, qué está pasando con cómo se domina su comportamiento y con cómo se domina su cuerpo. Sí, creo que estaba Yael. Sí, sí, yo mero. Ujú. Bueno, a mí sí me quedó claro la parte de las relaciones de poder y del micropoder y cómo pues va escalando un poquito en esa parte. A mí me quedó duda, en una parte de los videos se tocó el tema, pero de repente se fue muy rápido, no alcancé a hacer como bien las anotaciones, sobre cómo desarrolla Foucault, bueno, cuál es su pensamiento con respecto al neoliberalismo y al capitalismo y cómo lo relaciona con pues, todo lo que plantea previamente. Quería ver si podía como desarrollar esa parte. Sí, es como Michel Foucault también tiene un poco de influencias del marxismo, también tiene un poco de influencias de Althusser. Él estudia, se va a los orígenes de ver cómo se producen estas instituciones, cómo se produce el manicomio, cómo se produce la cárcel y también cómo se produce en la historia de la sexualidad lo que tiene que ver con la religión. Entonces, él para ver estas categorías de cómo está creado la locura, de cómo está creado la prisión y de cómo están creado la sexualidad mediante la religión, se va hacia atrás y lo que cuando se va hacia atrás, va a ver que mucho de lo que estamos viviendo ahorita en el siglo XX surgió o se creó desde la etapa liberal, después de la Revolución Francesa. Entonces te dice que antes de la etapa liberal de la Revolución Francesa, como que la gente estaba más libre y tenía menos controles, ¿no? Entonces la escuela no estaba tan institucionalizada, el Estado, el gobierno, las leyes, los manicomios, las cárceles, no eran estas instituciones tan fuertes y tan poderosas que van a ser ya para el siglo XVIII. Para 1800, 850, 900, van a ser bien fuertes esas instituciones y se van a crear como lo que es lo normal. Entonces él encuentra que esta etapa liberal pues coincide con la creación de los estados, coincide con la creación de los gobiernos, coincide con la creación de las leyes y coincide con una especie como de un auge del capitalismo, y este capitalismo que va a ser así completamente fuerte y su máxima expresión va a ser como en 1850, 1860, principalmente en Inglaterra, con esto que serían los barcos, el telégrafo, los aviones, las carreteras, el comercio. Ahí está surgiendo ya muy fuertemente esta segunda etapa del capitalismo, y cuando está surgiendo muy fuertemente esta etapa del capitalismo, está coincidiendo exactamente con el fortalecimiento de todas las instituciones que creemos que son naturales, y como ve Foucault, no son naturales, sino son algo que se crea a partir del liberalismo. Entonces, él ve que estas instituciones muy fuertes que se crean, pues va a ser el Estado, va a ser la policía, va a ser el ejército, van a ser la escuela, van a ser los manicomios y van a ser las cárceles. Entonces te dice, esto no es creado, no es natural, es algo que se ha creado a través de 100 o 200 años, que se ha ido creando poco a poco. Entonces él ahí va a ver la coincidencia
en que estas instituciones y estas maneras de controlar el cuerpo, de controlar la mente y de controlar a través de los gobiernos, coincide con esta etapa como capitalista de los diferentes gobiernos, ¿no? No solamente del gobierno inglés, sino también del gobierno francés, que tiene muchas colonias, o del gobierno norteamericano, ¿no? Entonces, esta etapa capitalista coincide con esos momentos en que cada vez el Estado se apropia de más poderes, se apropia del poder represivo y se va a apropiar de estas instituciones que muchas veces van a utilizar represivamente, como podían ser los hospitales, las cárceles, el ejército y los manicomios. Entonces coincide completamente con esta etapa capitalista, y cuando si nos fijamos, Michel Foucault va a estar hablando principalmente a partir de 1960, ¿no? Despuésito de 1968 va a estar hablando de estos temas, y ahí viene otra etapa también muy fuerte del capitalismo, pero también va a haber un cambio en el capitalismo, principalmente en Francia, de que Francia se tiene que deshacer de todas sus colonias, pero Foucault como que se va a dar cuenta de que ese control del cuerpo y ese control de la mente está sucediendo en esta etapa neocapitalista, y te dice que ya no se necesita tanto esta represión directa, sino es una represión más sutil que llega a tu cuerpo, que llega a tu mente, que llega a tu placer, que llega a tus sentimientos. Entonces ahí como que estaría un poquito el contacto con el capitalismo, pero con este capitalismo neoliberal que te quiere controlar eh, más tu cuerpo y más tu mente, ¿no? Ahí, si nos fijamos, ahorita estamos completamente en el control del cuerpo, porque nos dicen cómo tenemos que hacer ejercicio, que tenemos que comer, que tenemos que hacer yoga, que tenemos que, no sé, a lo mejor tomar vitaminas, que nos tenemos que vacunar, que tenemos que usar mascarilla, y tenemos montones de restricciones del cuerpo por parte de los médicos, por parte de los psicólogos, por parte de los sexólogos, ¿no? Entonces, en la historia de la sexualidad, Michel Foucault va a decir, bueno, antes te controlaban mediante la iglesia, porque tú ibas y te confesabas y tenías que rezar Padres Nuestros, pero había alguien que te estaba confesando, que era el sacerdote. Entonces te dice, los nuevos confesores modernos van a ser el médico, va a ser el sexólogo, va a ser el psicólogo, ¿no? Entonces son los nuevos controles del cuerpo, ¿no? Entonces, Michel Foucault, en lugar de ver como algo muy positivo a la psicología, a los sexólogos y a la medicina, él también piensa que también la medicina, que también la psicología y que también los sexólogos, en lugar de pararte más libertad, te están controlando en muchas de tus acciones con respecto al cuerpo. No sé, ¿hay alguna aclaración? Así que, ya él. No, está bien, está bien. Estaba haciendo mis anotaciones aquí. Pero sí, ya quedó más claro. Gracias. Sí, es que como que siempre decimos, pues es bien chido ir con un psicólogo, ¿no? Pero Foucault diría, pues, quién sabe, porque a lo mejor hay ciertos psicólogos que en lugar de liberarte te van a controlar más, o lo mismo un sexólogo, ¿no? Creo que muchos de esos programas así, van y hacen preguntas así como muy tontas, de que te dicen, ¿y cuántas parejas debo tener? ¿Y cuánto tiempo debo durar, no? Y pues ya se convierte en una razón completamente política, porque todos somos seres diferentes y todos tendríamos, una respuesta diferente a cuántas parejas tener, cuánto tiempo debe de durar una relación, etcétera, etcétera. Y muchas veces los sexólogos en estos programas de televisión te dan así como una norma bien rígida, ¿no? Te dicen, pues tienes que estar con esta pareja tanto tiempo y la tienes que tratar de esta manera, ¿no? Y para que sea más divertido tu relación sexual tiene que ser de esta manera, ¿no? Entonces, en lugar de ser algo libre, te dan así como normas bien encasilladas de cómo te debes de comportar en el sexo y en tu cuerpo, ¿no? Sí. Bueno, Marlene. Sí, bueno, yo más que nada, a manera de comentario, a lo largo de estos dos videos, pude hacer como comparaciones con tres libros, uno de Enrique Dussel, el otro de George Orwell y el último de Huxley. Y justamente en esta cuestión de la biopolítica y del el control de la sociedad, en el libro de 1984, pues se menciona, ¿no? Que toda la sociedad está vigilada y el actuar como debe ser, ¿no? El deber ser ante la sociedad y conforme a una vigilancia continua y constante. Pero en el desarrollo de este libro y también en el de Un Mundo Feliz, pues se ve como los personajes principales tienen esta constante vigilancia y su manera de actuar y tienen como una idea de poder cambiar esta manera de actuar pero en un lugar donde no se vean vigilados, ¿no?
Sin embargo, al salir de esta vigilancia, tienen ya muy bien domesticada esta ideología de cómo deber actuar, que no pueden dejar de actuar de esa manera, ¿no? Pese a que ya no están vigilados, siguen actuando conforme fueron educados y conforme fueron guiados anteriormente en esta vigilancia continua. Y lo menciono porque actualmente nosotros lo vivimos, ¿no? O sea, actuamos conforme la sociedad nos lo dicta, porque de igual manera nos sentimos muy vigilados y es gracioso porque nosotros mismos nos exponemos y queremos que nuestra vida sea contada y vigilada, ya sea con redes sociales, más que nada con las redes sociales, ¿no? Porque nosotros creamos nuestras propias cuentas de YouTube, de Instagram, de WhatsApp, de Facebook, y ahí mismo subimos toda esta cantidad de información que bien se mencionaba en algunas otras materias que igual mis compañeros han de haber llevado, el Big Data, ¿no? O sea, nos se van generando esta concentración de información personal y se va dictando la personalidad de cada uno y ya se ficha un, un carácter específico de esa persona, ¿no? Ya se encasilla en un cuadro político, en un cuadro social, y es conforme te va llegando cierta información que tú dices, ah, caray, ¿no? O sea, qué chistoso que, y yo investigué acerca de cuánto costaba un boleto a, no sé, Chiapas, y de repente en todas tus redes sociales te empieza a llegar esa información de viajes a Chiapas, ¿no? O cuáles son las mejores aerolíneas para viajar a Chiapas. Entonces es muy gracioso cómo nosotros mismos nos vamos pues exponiendo ante esto. Y la otra cuestión era con respecto a lo del neoliberalismo y la entrada a México, porque pues básicamente todo el capitalismo te fue generando mayor riqueza y mayor concentración material y riqueza en general, ¿no? Entonces, muchos de nosotros lo vemos normal y lo vemos como algo bueno el que nos estén vigilando, ya que pues al vivir en una sociedad que tiene pues este sistema capitalista donde pues ya tienes muchas cosas materiales y es más importante para ti las cosas materiales, pues esa controversia en la que se tiene la sociedad, en la que si me vigilan, bueno, pues qué feo, ¿no? Porque a cada rato me están vigilando y cómo es eso, no es posible que el gobierno siempre nos tenga en este, en este círculo, pero también lo vemos por este lado, que no, qué bueno que nos están vigilando, qué bueno que ya pusieron cámaras de seguridad en mi colonia, porque pues siempre se metían a robar extraños, ¿no? O había personas que venían y ya le robaron al vecino. Entonces, esta contradicción en la que siempre nos encontramos, donde sí está bien que nos vigilen o no está bien que nos vigilen, ¿no? Ese como comentario en general rescatando a estos tres autores. Sí, también en eso que se meten en nuestros comportamientos y en nuestros pensamientos, también es bien interesante cómo a partir de este neoliberalismo cada vez controlan más nuestras emociones, ¿no? Cuando vemos una película, como que la película está tratando de controlar tus emociones. Cuando vemos algo de publicidad, compramos algo, pero nos quieren controlar a través de nuestras emociones, ¿no? Y todos estos estereotipos que existen de la masculinidad, de la feminidad, también lo manejan en base a las emociones, ¿no? Y creo que nosotros muchas veces seguimos esos comportamientos de lo varonil o de la feminidad. Entonces ahorita te encontré así un video bien chistoso que era así, ¿cómo se deben de vestir las personas después de los 40 años, ¿no? Entonces te decían que tenías que utilizar cierto tipo de chaleco, cierto tipo de camisa, porque como ya tenías 30 o 40 años, pues tenías que tener cierto tipo de ropa, ¿no? Entonces siempre está tratándote de dominar con estos estereotipos en la publicidad y también te están tratando de dominar en el caso de la política. Si te fijas ahorita, los números comerciales que están ahorita de campañas políticas te tratan de provocar una alegría, una emoción positiva o un enojo, ¿no? Entonces están tratando de controlar esas emociones, ¿no? Entonces te dicen, pues vamos todos a acabar con Morena, sí, pero es así, como tratándote de mover tus emociones, ¿no? O puede ser el caso contrario, ¿no? Te ponen todo bonito, y te dicen, pero es que el PRI, acaba de ver un comercial del PRI, te dice, es que el PRI quiere todo para los jóvenes, para las mujeres, para los viejitos, para la sociedad, vota PRI. Y tú dices, bueno, ¿será cierto que el PRI quiere todo para los jóvenes, las mujeres, los viejitos y todo? Pero están tratando de controlar tus emociones, ¿no?
Entonces, este control de tus emociones en la política, en los videos de YouTube, en las películas, en los estereotipos, en la publicidad, creo que funciona muy, muy bien y esto se ha ido perfeccionando así muy grande porque casi de repente siempre caemos en los productos publicitarios y también en otras cosas, cuestiones que son, que tienen que ver con el cuerpo, de cómo te vistes, de lo que tienes que hacer, de cómo te tienes que comportar. Entonces siempre hay un control bien, bien fuerte a través de tus emociones. Este sería como parte del control que te menciona Michel Foucault, de que te están tratando de controlar tu pensamiento y están tratando de controlar tus comportamientos, ¿no? Pero eso ya está como muy medido en las redes, está muy medido en todos los medios de comunicación y muchas veces por eso resulta ser efectivo, porque saben qué es lo que queremos y cómo emocionarlos con la música, con los colores, con las propuestas de los estereotipos, te controlan y muchas veces te controlan hasta si tú sin reflexionar ya quieres tener no sé, ese nuevo juguete, ese nuevo vestido, ese nuevo producto del gimnasio, ese nuevo cosa que te están proponiendo. Y esto también está haciendo con el caso de la política, ¿no? Entonces algo que también es una forma de manipular, si se fijan ahorita también para las elecciones, todos los partidos dicen que están a favor de las mujeres, ¿no? Creo que no hay un partido que no diga, tú dices, bueno, pues ¿desde cuándo dice el PRI que está a favor de las mujeres, ¿no? O desde cuándo el PAN dice que está a favor de las mujeres, pero no acepta el aborto y no acepta los matrimonios LGTB, pero te tratan de controlar esas emociones y este comportamiento. Entonces, si quisiéramos hacer esto de la micropolítica, teníamos que ver casos particulares de ver cómo te están controlando a través de sus emociones para que tengas cierto comportamiento y para que tengas cierta manera de pensar. Bueno, no sé si haya una última pregunta por ahí, no veo manitas. ¿Alguna otra pregunta? Creo que, Lisette. Sí, yo nada más iba a preguntar si el reporte era de mínimo 2 cuartillas o máximo 2 cuartillas. Puede ser de 2 o 3 cuartillas. Era creo que para el 21. Sí, era para de este viernes en 8. Y sí, puede ser 2 o 3 cuartillas. Sí. Y sería enviarlo a mi correo. Ya les envié mi correo, pero si quieren se los vuelvo a poner en la página. Es N Santos, Políticas MX. Se los voy a volver a poner. Pueden ser 2 o 3 cuartillas. Sí, como que no hay que ser así tan exacto de 2 o 3 cuartillas, lo que les salga, ¿no? Si les salen 2 cuartillas, perfecto. Si les salen tres, también igual. O a lo mejor les pueden salir un poquito más de las 3 cuartillas, pero entre 2 y 3 cuartillas sería más o menos el promedio. Y que me pongan su nombre al principio, porque luego a veces no encuentro su nombre, a veces está hasta la última página. Entonces sí, que esté muy claro el nombre. Sí. Emanuel, creo que no soy, a ver. ¿Ya se oye? Ya, ya. Ah, sí. Le decía que yo tengo una duda y es que al principio del primer video explica que Foucault maneja un concepto distinto del discurso. Mi pregunta es, ¿qué concepto de discurso deberíamos manejar nosotros de forma general? ¿El que maneja Foucault o el que manejamos comúnmente? Ajá, casi por lo regular siempre se habla de tipos del discurso. Entre los tipos del discurso sería discurso político, discurso científico, discurso literario, discurso en comunicación, discurso pedagógico, esos serían los diferentes tipos de discurso. Pero para Michel Foucault, los principales tipos de discurso serían los que están relacionados con las disciplinas. Entonces habría un discurso de la economía, un discurso de la sociología, un discurso de la antropología, un discurso de la lingüística, un discurso de la política. Entonces él ve que los principales discursos están relacionados con las disciplinas y que estas disciplinas van a obedecer a cuestiones de poder. Entonces podríamos hablar de tipos de discurso o como Foucault, los discursos como disciplinas o también podríamos hablar de discurso como vimos que las 7 características de la textualidad, ¿no? Que tengan coherencia, que tengan cohesión, que tengan aceptabilidad, y que tengan comunicabilidad, que tengan informatividad, y esto daría lo que crea un discurso coherente. Entonces, estas 7 características hacen que sea un discurso. Pero para la teoría del discurso y en los estudios del discurso, aparte de que tengan las 7 características de la textualidad, tenemos que ver la parte del emisor y la parte del receptor. Entonces, todo ese complejo del texto o el discurso y el emisor y el receptor
o el contexto en el cual se está produciendo, eso sería como estudiar el discurso. Si yo estudio solamente la novela sin el contexto, pues muchas veces no se consideraría que fuera un estudio completo del discurso, sino tengo que ver qué está pasando con el emisor y qué está pasando con el receptor, ¿no? Entonces es bien importante ver quién es ese emisor que está haciendo el discurso, a qué grupo pertenece, qué edad tiene, cuál es su finalidad, principalmente del emisor y del receptor, ¿no? ¿Qué está recibiendo de ese discurso? ¿Lo está entendiendo? ¿Está de acuerdo? ¿No está de acuerdo? Ese sería la parte del emisor y la parte del receptor, ¿no? Y ya el discurso, ver que cumpla con estas 7 características de textualidad. Entonces muchas veces está un meme, o una frase política, algo muy cortito, que tenga sentido, ya sería un discurso. Entonces puede ser desde una frasecita, una página, o puede ser una obra completa. Entonces, en el caso de la literatura, una novela sería un discurso. En el caso de los textos periodísticos, un artículo de opinión, una editorial, una crónica, un ensayo, sería un discurso. Entonces, cada uno de estos diferentes tipos de discurso va a tener otras formas de discurso más pequeñitas, ¿no? También una canción sería un discurso, también un editorial en la radio, un editorial en la televisión, también sería un discurso. Entonces, las principales formas orales y las principales formas escritas estarían constituyendo los discursos. Luego ya tendrías que ubicar el tipo de discurso, las características de ese discurso y en relación con su emisor y en relación con su receptor. Este, eh, Siempre hay que ver este contexto, ¿no? Entonces, cuando yo veo ese contexto, puedo entender más acerca de ese discurso. Y la última característica es que siempre el que está analizando ese discurso está haciendo una interpretación de aquello que se está diciendo. Entonces, ahorita nosotros como receptores de ver los videos de Michel Foucault, estoy sacando una interpretación, tengo un punto de vista, tengo una opinión acerca de aquello que yo vi, ¿no? Entonces sería mi interpretación de ese discurso. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? No, profe. Bueno, todavía vamos a seguir la próxima clase con Michel Foucault. Entonces nos vemos el martes y que tengan buen fin de semana. Hasta el martes. Gracias. Gracias, profe. Gracias, profe.